La mañanera de Ángel correspondiente al viernes de la semana en curso. Hoy termina la semana, como suelo decir, laboralmente hablando. Viernes 1 de octubre del año 2021. Voy a comentar con usted algo que he venido observando quizá en las últimas semanas o posiblemente en los últimos 2-3 meses. Es un tema que tengo la impresión que muchos mexicanos advierten ya, y es el proceso que da por resultado la decepción del ciudadano frente al gobernante y sus promesas. Platicando este tema con algunos amigos y con algunos especialistas que se dedican a la cuestión del ambiente social, del conflicto político, he encontrado explicaciones varias, no totales, sino parte de, pero un elemento común o un denominador común. No hay hoy en el mundo un gobierno que haya logrado mantener la ilusión o ¿cómo podríamos llamarle? Esa esperanza que desde el comienzo del nuevo gobierno priva en buena parte de los ciudadanos. Es algo que ni siquiera advertimos porque lo vemos ya como algo parte de la vida diaria. Poco a poco, los ciudadanos, los gobernados o la población en general empiezan a caer en cuenta que el nuevo gobierno es muy similar o igual, cuando no peor, que el gobierno que se fue, al que se criticó de una manera acerba. En México, para algunos, eso no ha sucedido, dicen, porque la popularidad del gobernante, el bulto, es elevada. Sin embargo, la popularidad es algo, para empezar, efímero, no es algo garantizado para que se dé o que esté ahí permanentemente, sino es algo que poco a poco se va difuminando en el tiempo como consecuencia de algunas de estas razones. Una pésima gobernación o una muy mala situación económica como consecuencia de efectos externos o de malas o de tontas, por no decirlo de otra manera, políticas públicas del gobierno en turno. Al margen de si el proceso de decepción es lento o es acelerado, hay algo que no se puede dejar de aceptar. El ciudadano poco a poco va perdiendo aquella ilusión y la confianza que tuvo con el gobernante actual antes incluso de que ganara las elecciones. Antes de que fuera triunfador había una euforia, una ilusión casi de llegó o va a llegar El Salvador. En ese interregno entre la elección y la toma de posesión, la emoción, la esperanza subía de tono. Pero a partir del día 1 de la gobernación del triunfador, las cosas empezaban a enfriarse. Al principio, muy levemente, casi de manera inadvertida, pero a medida que pasaban las semanas y los meses, o que pasan semanas y meses, el descontento, la desilusión, la pérdida de aquella euforia que privaba durante la campaña en relación con un candidato, prácticamente desaparece. No se convierte de inmediato en un rechazo político, en una condena, no, simplemente se apaga la flama de ese amor
políticamente hablando. ¿Qué sucede con esa desesperación como consecuencia del desengaño si el gobernante en turno nada hace por corregir o eliminar las causas que llevaron a millones de ciudadanos a ya no creer en él o ya no confiar en que haría lo que dijo durante múltiples ocasiones que haría? Y creo que en ese punto es donde estamos ahora. Y repito lo que dije hace un momento. No se expresa de manera verbal esa decepción. Primero es internamente una sensación que no se comparte ni con los de más confianza, mucho menos en círculos, en el trabajo, en las relaciones entre familiares, pero poco a poco la situación se deteriora a tal grado que resulta imposible ya detenerse en la crítica, en el desdén, en la burla, para llegar a la ofensa y a las procacidades en contra del gobernante y los suyos. Creo también que hemos llegado a ese punto en las condiciones actuales del país. Poco a poco el gobernante va perdiendo el respeto de los que votaron por él, del reclamo, de la exigencia para que se les responda ante este o aquel problema, o que se les reciba un simple documento, una carta para ser atendidos, se pasa de una manera casi imperceptible, inadvertida, al insulto, quizá primero el grito, golpear en el vehículo del gobernante, para llegar a los peores insultos, a las peores y más duras y crueles groserías. Y llega un momento en que ya no hay distinción entre el gobernante y sus familiares, esposa, hijos, hermanos y amigos cercanos. ¿Qué va a pasar si esta situación que describo empieza a aparecer ya de una manera más clara en México y el gobernante nada hace para detener ese deterioro, confiando quizá en un efecto casi mágico de su presencia o de su manipulación de la realidad, que no la desaparece ni la corrige cuando es injusta, sino simple y sencillamente él va derecho y no se quita? ¿Recuerda usted lo que prometió Hugo Chávez en su momento? ¿Recuerda usted cómo llega Nicolás Maduro o cómo llegaron los Castro a Cuba? ¿O Daniel Ortega en Nicaragua y Evo Morales en Bolivia? ¿Los Kirchner en Argentina? Etcétera. Una gran cantidad de personajes que obtuvieron la victoria aprovechándose de la ignorancia de los más, del oportunismo de otros y de la sinvergüenzada de no pocos. Pero también estos últimos se desengañan pronto y dicen: aquí no hay solución, y empiezan a buscar a los prospectos que sustituirían a aquel en el cual pusieron su resto. Siento que de alguna manera México está entrando en esa etapa. El ambiente de rijosidad aumenta, la desesperación del gobernante cada día es más que evidente, y los distractores que antes duraban semanas con un efecto adormecedor, hoy no duran ni la víspera. En el caso que nos ocupa, el bulto se lanza en una jugada o en un salto triple, un salto mortal triple, sin red de protección, y ya ha hecho saber que su favorita para sucederlo no es otra que la anticientífica Sheinbaum, jefa de gobierno en la Ciudad de México. Eso
lejos de calmar a los acelerados, ha producido que aumenten su velocidad para sobrepasar o rebasar a esa persona seleccionada o designada por el presidente, cuya incapacidad política es hoy mucho más que evidente y más que ayer. ¿Tiene fin esto? Es decir, llega el momento en que el gobernante que así procede se detiene, rectifica o hace autocrítica. En algunos casos sí, pero mucho depende de la sociedad y de su cultura democrática. En México, donde la característica principal del ciudadano es la baba que suelta ante el que le prometió el paraíso terrenal y entrar ahí sin pagar boleto. No hay conciencia del papel del ciudadano, no hay una disposición a participar en lo público y eso agrava todavía las cosas. Pleito con empresarios, pleito con intelectuales, con científicos, con clasemedieros, con organizaciones de la sociedad, etcétera, etcétera. Y todo eso, si usted lo junta, es imposible no llegar a la conclusión de que esto no va a acabar bien. Creo por eso que esta gobernación y este gobierno no va a acabar bien. Es más, a veces dudo que el bulto termine su encargo el 30 de septiembre del 2024. En fin, son algunas ideas un tanto dispersas que quise comentarlas hoy con usted para ver si este fin de semana, sábado, domingo, o sea, mañana y pasado, les presta a usted un poco de atención. Regresaremos a este espacio el sábado y el domingo, quizá con algún refinamiento de esto que le he comentado. Pero considero que es un tema que vale la pena volver a tocar. Gracias por su presencia aquí y lo espero mañana en la sabatina.